dio esa entrevista en A24 el señor Javier Milei. Y el viernes, lo comentamos, hubo una serie de tweets del usuario Juan Fran Albert que decían: Javier Milei ha colapsado en directo esta noche en la televisión argentina. Se había hablado mucho de la endeble salud mental del candidato, pero no se había visto nada tan exagerado como hoy. Problemas para gesticular, oía voces, ha sido tremendo. Javier Milei ha sido entrevistado en A21, dice Juan Fran Albert, ¿no? Recuerda dónde había ido, dijo en un programa al que ha ido en multitud de ocasiones y que le ha ayudado en su camino a la fama. Milei ha empezado a tener movimientos extraños y gesticulaciones raras. 2, sube una parte del video, dice: aquí es cuando se lo ve colapsar claramente, explica el meme que subió de su alianza, el león, el mismo abrazando a un pato, Patricia Bullrich, sobrevalora los likes como algo determinante, pero atentos a las gesticulaciones. Y después se va, dice, pero lo mejor quizás venga ahora, y sube otra parte de la entrevista, mostrando que quizás Milei tenga un auténtico trastorno o esté sufriendo un brote psicótico en directo. Después habla de que la gente de atrás lo molesta y no le permite pensar. Bueno, un hilo de mucho, ¿no? Bueno, les cuento, Juan Fran Albert es un analista español, director de Al Descubierto, que se dedica a investigar discursos de las derechas. Y lo tengo en línea, Juan Fran Albert, buen día, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Buenos días, nada, un placer estar aquí con todos y todas, analizando este tema. ¿Por qué te detuviste? ¿Lo venís analizando a Milei desde hace tiempo? ¿O te encontraste con esta nota del jueves a la noche que fue lo que te despertó esta serie de tweets? Bueno, a Javier Milei la verdad es que lo tenemos monitorizado desde hace tiempo. De hecho, justamente emitimos en stream y el miércoles de antes analizamos en directo parte de su discurso en nuestro programa Descubierto en YouTube y en Twitch. Y la verdad es que esto ya es una cosa que lleva tiempo, pero justamente fue jueves por noche cuando me encontré con el tema y Javier Milei ya nos había dado vídeos muy exagerados respecto, pues bueno, a su situación, que no la conocemos, ¿no? Porque realmente desde un estado oficial, pues no podemos decir, pues bueno, esta persona tiene un problema o tiene un trastorno de manera muy clara, ¿no? De manera oficialista, como mucho pueden haber opiniones, ¿no? Al respecto. Pero desde luego lo que vimos en A24 es un comportamiento que excede cualquier tipo de, llamámoslo, excentricidad y muestra que hay algo más. ¿Y qué es lo que han determinado a través del discurso del jueves de la noche, pero a través de los análisis que vienen realizando del discurso, la figura, los gestos, las actitudes de Javier Milei? Pues bueno, a ver, Javier Milei está claro que es un personaje que encaja en lo que es el discurso de la extrema derecha moderna. Desde luego es un elemento raro dentro de este grupo, que se caracteriza más bien por ser ultraconservador, algo que en el caso de Milei no lo es tanto, pero hay que recordar que la extrema derecha es un movimiento muy amplio, y que Javier Milei entra en estos personajes excéntricos, que es una cosa que señalé en el hilo, ¿no? Estos personajes excéntricos que parecen gustarles tanto a la extrema derecha, como Javier Milei, como Jair Bolsonaro, como Donald Trump, pero de los que siempre se habla mucho de cuál es su salud mental, ¿no? Es decir, por ejemplo, con Donald Trump también fue uno de los grandes temas de conversación en Estados Unidos, ¿no? Incluso Sí. si el presidente de los Estados Unidos tenía que someterse a un estudio psicológico para ver su situación. También fue un tema, ¿no?, que se comentó varias veces con Jair Bolsonaro, con suposiciones de si podía tener una personalidad narcisista, etcétera, ¿no? Entonces, claro, yo en mi hilo quería contextualizar un poco ahí, no refiriéndome a que pues el tema de tener algún trastorno mental o algo así sea un símbolo de la extrema derecha o ser excéntrico, pero sí que este tipo de personajes, pues bueno, estaban teniendo un éxito en este espacio ideológico. Uh-huh.
Juanfran, ¿y cómo se tomó el mundo Milei, por lo menos aquel que milita en redes sociales, tu crítica? Muy mal, muy mal. Tremendamente mal. Nada, la verdad es que mi objetivo, sinceramente, mira, os voy a ser sinceros. Eh, Quise hacer un hilo analizando el tema, me pareció un tema muy interesante, pero yo decidí hacer ese hilo porque pensaba que iba a tener mucho menos impacto. Es decir, yo ese día tenía mucho trabajo que hacer, analizando cosas y tal, escribiendo artículos, y dije, voy a hacer este hilo de análisis porque creo que es muy interesante, en vez de hacerlo de Vox, que es la ultraderecha española, con la que Javier Milei se lleva muy bien, por cierto, porque pensaba que iba a tener menos impacto. Y claro, el gran impacto que tuvo en Argentina, a mí, bueno, me sorprendió mucho, ¿vale? Yo, de hecho, bueno, para convivir en redes aquí hay un secreto que es no entrar en la sección de comentarios. Claro. ¿Vale? Está bien, está muy bien. Te puedes volver loco. Claro, exactamente, Sí, no hay que prestarle atención. Además, bueno, el trolaje de uno y otro bando ahora te vuelve loco, ¿no? Efectivamente, además, más conociendo que los sectores más reaccionarios gastan mucho dinero en troll centers, en multicuentas, que enseguida entran a atacarte, a desprestigiarte a nivel personal. Entonces, ahí no puedes entrar. Es decir, mira, si Pepito 004513 te insulta, sí, pues, claro, sabes que eso no es una persona real. Es decir, no pasa nada. Pero muy mal, claro, comentarios en contra, ataques. Además me hace mucha gracia el tema de es que aquí no tienes me dijeron, ¿no? No tienes un peritaje psicológico para decir esto podría ser un bulo, tal. Y yo digo, de primera, esto es mi opinión, ¿vale? Sobre un análisis que además no fue original mío, es decir, en Argentina mucha gente lo estaba comentando cuando yo lo vi. Y yo digo, me sorprende mucho que por parte de un espacio ideológico que utiliza los bulos, que no se entiende sin el uso de bulos, de mitificaciones del pasado, de sacar las cosas fuera de contexto, de inventarse la realidad, que luego aquí se pongan muy clínicos con los datos, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, la verdad. Ahora, Juan, vos ahí con seriedad digo, porque no es que vos decís este tipo es tal así, sino que lo que comentaste recién, haces un análisis de hace tiempo del discurso de extrema derecha, haces las comparaciones con Trump, con Bolsonaro, y ahí vos marcás también algo de que demuestran en algunos casos después de lo que ellos se han burlado, ¿no? Porque esta gente se burla mucho de los discapacitados, porque les van a negar asistencia, de aquellos que consideran débiles por X motivo, pero que cuando, en el caso ponés vos el ejemplo de Bolsonaro, les ha tocado afrontar o el tema del COVID o de la derrota electoral, demuestran que no están en su mejor momento o condiciones emocionales, ¿no? El caso de Bolsonaro es muy exagerado. Es decir, hablamos de un tipo que se ha caracterizado siempre por intentar destruir a su rival político, diciendo auténticas barbaridades, a una diputada que sí la tenían que violar, a otra que es que no la violaba ni él, o algo así. A otro, con el COVID, en un momento de muertes, cuando Brasil estaba en un récord de muertes, él dijo que, bueno, que no iban a llorar cada muerte, que luego que quien usaba el COVID, pues que hizo un insulto homófobo, ¿no?, en relación a ellos. Y lo que sabemos cuando perdió, que al principio la mayoría de analistas pensaban que era mentira, es que entró en depresión. Y sí, estuvo varios días sin aparecer. Con varios días estuvo 2 meses desaparecido, y lo que dice su gente cercana es que estuvo llorando. Y de hecho, esto es totalmente creíble porque las siguientes intervenciones que hizo, en su jura de despedida, antes en un acto militar, y después, en cada intervención lloró, un tipo que llamaba con insultos homófobos a cualquier persona que mostrase ningún símbolo de debilidad. Es decir, en la jura militar antes de dejar el cargo, el día que dejó el cargo, después, 2 meses después que reapareció con un sacerdote, que él no dijo ninguna palabra, lloró también. En una entrevista en radio también lloró. Es decir, síntomas muy claros, ¿no?, de que la persona estaba en depresión y por supuesto, pues mira, estás mal y ya está. Pero claro, es muy chocante cuando es una persona que ha utilizado cualquier debilidad de los demás para atacarle, destruirle y decir que esa persona es débil. Juanfran, ¿y cuál crees que es la razón por la cual
mucho, la mayoría de los líderes emergentes de extrema derecha en el mundo comparten esta característica o este perfil que vos señalás. Bueno, no diría que la mayoría, diría que es un perfil que es sorprendentemente llamativo y numeroso, ¿vale? Porque luego también tenemos a gente muy clásica, ¿no? Como a lo mejor Keiko Fujimori o Marine Le Pen, ¿no? Que son gente mucho más tradicional en ese aspecto de comportamiento. Pero yo diría que también se basa en parte en el éxito que tienen como personajes. Es decir, estas personas, Bolsonaro, Milei, Donald Trump, también se basan en ese personaje excéntrico que llama la atención, que es además un producto televisivo, que más que político es un showman. Entonces, ahí, pues estos personajes que son muy extraños y llaman mucho la atención, destacan, ¿no? Porque ahora mismo uno de los grandes problemas en esta era es atraer la atención del espectador. Y claro, un tipo que grita, que insulta, que siempre tiene la razón, pues lamentablemente llama mucho la atención, lo cual me parece una desgracia también para el momento en el que estamos. Pero bueno, esta es la realidad que tenemos, ¿no? en la época digital y televisiva. ¿Y cómo lo caracterizarías vos a Milei? Ideológicamente ya lo has caracterizado, pero en cuanto a personalidad o a la forma de presentarse... Bueno, yo desde luego lo calificaría como una personalidad excéntrica, ¿vale? A mí, a título personal, diría que quizás sea el más excéntrico de todos los que han aparecido hasta ahora. Y a mí me parece que emocionalmente es una persona completamente inestable. Es decir, estos cambios de humor que tiene en televisión, con Trebuchet, a veces intentando traerlo de vuelta cuando habla con él, como por ejemplo, hay un momento que a mí me llamó mucho la atención, hace ya tiempo, que fue cuando, estando en el programa, le enseñé unas imágenes de Conan, ¿vale? Conan es su perro, un animal altiplano, y Milei ahí pues se le va un poco, es decir, en ese momento empieza a decir, uy, es Conan, y el presentador, sí, es Conan, y Milei vuelve a decir, uy, Conan, y el presentador, sí, es Conan, y Milei vuelve a decir, Conan, y tú ves como el presentador está intentando traerlo de vuelta, y Milei ahí está con su concentración en otro sitio. A mí también me parece muy llamativo que una persona que se distingue por insultar, es decir, yo creo que la frase que más nos ha llegado a Europa es lo de zurdos hijos de puta, es decir, ¿no? Claro. Que lo dice él mucho. Y luego, en cambio, cuando el presentador le dice, te han llamado nazi, ¿cómo te sienta eso? Claro. Y el presentador se lo dice, ¿estás llorando? Porque parece que va a llorar. Entonces, claro, estos cambios emocionales tan extremos son muy propios, pero de él, porque, por ejemplo, Trump y Bolsonaro, en la época en la que ganaban, eran insultantemente arrolladores. Obvio, con el resto. Exacto. No mostraban estos momentos, ¿vale? Bien. Entonces, claro. No sé. Te deja incógnita. No sé. Sí, me refiero. Sí. Claro, que es un personaje, te digo, excéntrico y además con unos altibajos que yo no soy psicólogo y, por supuesto, pues no puedo decir, pues mira, esta persona tal. Pero no es un comportamiento habitual ni normal. Y yo creo que la historia de Milei, ¿no? Una historia que sabemos todos y todas que es la historia de soledad, ¿no? Con muy pocas relaciones personales, con una soledad que ha hecho que sus perros, ¿no? Sean parte como de su familia, ¿no? Con este mesianismo, que es muy propio de la extrema derecha, por cierto, ¿no? Esto de que Dios le habló, como todo esto, pues bueno, un poco del libro de, ya sabéis, de que también es muy conocido, ¿no? El libro del loco. Sí, el loco, claro. De Juan Luis González, que cuenta un poco toda esta vida oculta, ¿no? De Javier Milei. Todas estas vivencias, es normal que el personaje sea como mínimo excéntrico. Como mínimo. Bien, Juanfran, un gustazo y gracias por estas consideraciones, este análisis. Nada, un auténtico placer y nada, gracias por invitarme y a toda la gente que nos está oyendo, si queréis seguirnos en eldescubierto.org para seguir analizando los discursos de la extrema derecha. Bueno, un placer y mucha suerte. Abrazo enorme, gracias. Juanfran Álvarez, él es analista español, director